Hola y bienvenidos a ¿Qué sucedió entonces?, el podcast sobre cine fantástico de spin-off que os asegura que su madre no mataría ni a una mosca. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, preferentemente buenas noches, que la oscuridad es buena para escuchar un podcast como el que tenemos hoy, el primer podcast de ¿Qué sucedió entonces?, el podcast de cine fantástico de spin-off, donde hablaremos pues de todo lo relacionado con el cine fantástico, el terror, la ciencia ficción, la fantasía, desde las grandes superproducciones de Hollywood a la serie B más arrastrada de los clásicos indiscutibles al cine de culto que nadie conoce. Os voy a explicar rápidamente cómo va a ser la estructura de cada programa, rapidísimamente, porque lo iremos viendo también un poco sobre la marcha. Cada programa de ¿Qué sucedió entonces? Se dividirá en dos partes. En la primera hablaremos pues de cosillas de actualidad, de noticias, pequeñas críticas. Hablaremos con nuestro invitado, que siempre tendremos un invitado aquí con nosotros. Haremos como un picoteo del cine fantástico. Y luego tendremos una segunda mitad, de la que hablaremos ahora dentro de un rato, porque ahora lo que voy a hacer es presentaros a nuestro invitado de hoy, a nuestro primer invitado. Para arrancar, ¿qué sucedió entonces? He decidido que lo mejor era ponernos lo menos nerviosos posibles y traer a alguien con quien yo tuviera gran confianza, y por eso he traído a alguien con quien he hablado de cine fantástico durante horas y horas y de todo tipo de películas. Se trata de Noel Ceballos. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenido a ¿Qué sucedió entonces? Noel es actualmente redactor de cultura de la revista GQ, pero es periodista cultural desde hace un montón de tiempo. Ha colaborado en medios como Fotogramas, En Moda, El Confidencial, Paramount Channel, Calle 13, en fin. Ha publicado también un montón de libros: Internet Safari, La Escuela Nocturna o Los 5 Superdetectives, recientemente con Hematocrítico. Y bueno, vamos a empezar ya directamente yendo al grano. En cada programa vamos a hacerle 3 preguntas a nuestro invitado y siempre serán las mismas para todos los invitados. Y la primera de ellas, para ir calentando, la primera antes de arrancar, es ¿qué es lo último que has visto en el cine o en la televisión o lo que sea relacionado con el cine fantástico? ¿Cuál es la última cosa que has visto? ¿Te haya gustado o no? Pues la última que he visto ha sido una película en Netflix que se llama I Kill Giants, que creo que está basada en un cómic que se llama Soy una mata gigantes o algo así. Y la vi porque me dijeron que era Un monstruo viene a verme, pero buena, la versión buena de esa misma historia. Y bueno, tiene un poco eso, es una historia de una chica que tiene como un trauma vital muy importante y la manera de manifestar lo que tiene pues es con un recurso de cine fantástico, que en este caso son gigantes, son monstruos gigantes, que es un poco lo que le pasaba al protagonista de la película de Bayona. Pero esta me ha gustado más porque la actriz está mejor que el niño de Un monstruo viene a verme, porque tiene una cosa que me interesa mucho, que es lo suficientemente mayor como para ya no creerse todo esto de amigos imaginarios y mundo fantástico. Entonces hay algo también de negación por su parte. Y luego también porque creo que están mejor expresados los sentimientos. Aquí tiene una hermana mayor que intenta conectar con ella, pero ella como que prefiere evadirse en este mundo fantástico, y eso es algo que la de Bayona pues eché un poco de menos. Y bueno, en general me ha gustado más. No me ha matado, pero está bien. Está en Netflix, o sea que ya has pagado por ella. Ya, si ya está ahí. Ya te pues viene mira. de serie. Muy bien, pues I Kill Giants. Yo no la he visto, pero bien, la apuntamos. Y bueno, vamos a empezar con la primera mitad de ¿Qué sucedió entonces? Que, como digo, serán pues distintos temas relacionados con la actualidad del fantástico.
Y vamos a empezar hablando de la cancelación de dos series de Netflix, de las series de las series de Marvel de Netflix, que son Luke Cage y Iron Fist. ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió entonces? Con Iron Fist. No sé, ¿qué sensación te da esto? Porque hasta ahora todo lo que se nos presentaba de Marvel y Netflix era como hacia arriba, y de repente... Bueno, no sé, como tampoco hacen públicas las audiencias, pero a mí me da la sensación de que eran series, primero que tenían muchísimos capítulos y entonces pues empezaban muy fuerte, acababan muy fuerte, pero luego tenían un valle ahí hacia la mitad. Y que ninguna logró generar el entusiasmo que generó Daredevil o igual un poco también Jessica Jones. En cambio estas dos pues estaban ahí un poco en el limbo. Y no sé si también tiene que ver con que ahora Marvel va a tener su propia plataforma de streaming, entonces ya no de Netflix les sobra un poco. ¿Crees que puede estar relacionado? Porque al principio cuando lo anunciaron, claro, las conjeturas eran continuas, en plan... ¿Qué puede pasar ahora con estas series? Pero no sé, que... La verdad es que no hay nada oficial, ¿no? No. Y da la sensación de que esto ha sido un poco como un experimento intermedio antes de tener su propia plataforma, que ha salido bien, pero nunca salió todo lo bien que esperaban los fans. Como la división de tele y la división de cine la llevan personas distintas, que al parecer están un poco peleadas entre ellas, pues ya desde el principio se dijo que la gente ni soñara con ver a Jessica Jones en Infinity War, por ejemplo, que eso nunca iba a pasar. Y que si bien las series sí que hacen referencias, pero siempre muy de pasada y muy laterales a cosas que pasaron en las películas, en este universo cinematográfico de Marvel, al contrario nunca iba a suceder. O sea, nunca íbamos a ver a Matt Murdock en una peli, jamás de los jamases. Entonces, no sé, yo sé que tienen sus fans y sé que este estilo, pues eso, como de peleas en pasillos, hay gente que le gusta mucho, a mí personalmente no tanto. Pero bueno, me da un poco de pena que se acabe así como de una manera sin ceremonias ni nada. Se los han cargado. El caso es que había como una orientación, ¿no? Por parte de Netflix de darles como un tono más urbano y demás. No sé si por el deseo de hacer sus propios Vengadores, que lo intentaron y no salió bien, que fue Defenders, y entonces ambientarlos todos pues, en la misma ciudad y demás para que se pudieran conocer los personajes. Pero también me daba la impresión, con la llegada de Punisher y demás, que había intención de hacer algo como más urbano, más realista, sin esos excesos cósmicos de las películas de Marvel, ¿no? Sí, pero al final es eso. La gente lo que quiere ver, con lo que más conecta es con los superhéroes que salen en las películas y al final esto parecía que era un poco la serie B. Y sí que es verdad que hay gente que le gusta mucho, sobre todo Punisher. Yo creo que tiene fans, además fans que son veteranos del ejército y que han conectado con el personaje a un nivel muy, muy personal. Pero no sé, cuando Marvel ha anunciado, que creo que todavía no es oficial, pero ha dicho que tiene planes de hacer una serie con la Bruja Escarlata, pues ahí es donde de verdad la gente se ha vuelto loca. En cambio, no sé si una tercera temporada de Iron Fist provocaría lo mismo. No, sin duda no. Lo que se han anunciado oficialmente es una serie de Falcon y de sí, es verdad. De Soldado de Invierno, un poco para ir anticipándose. Que yo creo que lo que delata eso es que claramente quieren darle continuidad a las películas, porque ahora el gran drama con las películas va a ser quién es el próximo Capitán América, y parece más o menos claro que esta serie pues un poco va a ir en esa línea. Bueno, pues ahí está el futuro en incógnita porque además no se ha anunciado de momento, si no me equivoco, no hay nada anunciado, ¿no? No hay nuevas temporadas, no lo sé, no estoy seguro. ¿Qué va? No, creo que Daredevil está un poco en el aire y Jessica Jones igual también. Pero vamos, lo que sí se sabe es que los fans de Iron Fist pues que no cuenten. Que no cuenten con ello. Muy bien. Bueno, antes de seguir adelante vamos a hacer nuestra segunda pregunta, siempre la misma para todos los invitados. Que en este caso vamos a entrar aquí en polémica, vamos ya a meternos en mandanga. Y cuéntame qué película fantástica que generalmente está bien considerada tú odias o no te convence o bueno, no estás tan de acuerdo con esa consideración positiva. Ya, no la odio porque tiene cosas que de hecho me gustan mucho. Es Idiocracia de Mike Judge, que
que es una comedia fantástica que, ya te digo, que tiene cosas que me encantan, pero tiene un prólogo que en general últimamente estoy viendo que la gente por redes sociales linka mucho y alaba mucho, que me parece que es un poco una defensa de la eugenesia. La tesis de la peli es que las personas listas no tienen hijos por un montón de razones intelectuales y en cambio los rednecks no paran de parir, incluso como entre miembros de la propia familia. Y no sé, es un chiste que entiendo y que en la película funciona muy bien, pero que me parece un poco de eugenesia, entonces me da. Y luego, no sé, también hay cosas en la peli que no me convencen, como es un mundo en el que todo el mundo, es un futuro en el que todo el mundo es muy idiota, pero hasta el punto de que deberían estar todos muertos. No han podido llegar tan lejos esa sociedad tan tonta. Pero luego también entiendo y me gusta mucho cosas en las que Mike Judge, haciendo una sátira de los años 2000, pues adelantó al presente, como tener un presidente estrella de la lucha libre, que es algo que tenemos ahora mismo. O sea que no la odio, sino que no estoy de acuerdo con el predicamento que tiene y con las alabanzas generales que lleva cosechando desde su estreno, que no tuvo mucho éxito, fue una peli de culto, de hecho en España no se estrenó y ahora todo el mundo la defiende como una obra maestra visionaria. Yo creo que sí es visionaria, pero lo de obra maestra... hay otras películas de Mike Judge como Trabajo Basura que me gustan mucho más. Sí, yo creo por una parte que Mike Judge tiene cosas mejores, no solo en imagen real como Trabajo Basura, sino por supuesto de animación. Uh-huh. Y también me parece que es una película precisamente que a lo mejor funcionaría mejor si fuera de animación. Quiero decir que la sátira es tan grotesca y tan excesiva que con personas reales queda un poco... Me da la impresión de que si fuera un proyecto animado a lo mejor funcionaría mejor. Sí, es verdad. No, nunca lo había pensado, pero es verdad. Sí. Bueno, pues otro tema del que vamos a hablar a continuación, ya que estamos en racha poniendo a caldo películas que le gustan a todo el mundo, vamos a hablar de uno de los últimos estrenos, que ha sido un bombazo en taquilla, que es La Noche de Halloween, que ha sido un éxito indiscutible, ha recaudado casi 230 millones de dólares en todo el mundo, 150 de ellos solo en Estados Unidos, a partir de un presupuesto de entre 10 y 15 millones de dólares, que es un éxito impresionante, más de 20 veces su coste. El primer día ya lo había triplicado. Y bueno, ya ha batido una serie de récords, pues de estos típicos de tercera película de terror con calificación R más vista de todos los tiempos, después de Paranormal Activity 3 y It. Y por supuesto la película más taquillera de la historia de la franquicia. Pero, sin embargo, tanto a ti como a mí no nos parece una gran película. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha fallado? No, para empezar es una cosa ya de concepto, que es que elimina todas las secuelas. O sea, solamente tiene en cuenta la primera, la película original de John Carpenter, y a partir de ahí el resto las elimina de la historia, no han sucedido. Entonces llega hasta nosotros con una actitud un poco arrogante de esta es la buena, esta es la verdadera heredera de John Carpenter, y no hace nada por ganárselo. Yo creo que a nivel de puesta en escena tiene solamente una secuencia en la que Michael Myers va matando gente por el pueblo, que sí que un poco intenta recuperar ese formalismo de Carpenter, pero luego es muy plana todo el rato, y eso ya para empezar me parece mal. O sea, me parece mal que venga aquí como de no, el resto de secuelas olvidados no eran buenas. Tampoco, por supuesto, tiene en cuenta los remakes que hizo en la década pasada Rob Zombie. Que a mí me gusta mucho. Tiene sus fans y sus detractores. Sí. A mí particularmente me gustan. Pero por lo menos tenía una cosa que no tiene esta, que es intentar explorar nuevas fronteras del mito, un terreno que no se había explorado, como era la infancia, por ejemplo, de Myers. Y esta en realidad no es tanto una secuela como un remake velado. Entonces me recuerda mucho a El despertar de la fuerza, que quiere ser al mismo tiempo un reboot, un remake, una secuela, y al final pues lo que es muy poco imaginativa. Es que aunque continúa la historia, como has dicho, dejando muy claro que esta es la secuela de verdad, en cierto sentido es un reboot, porque copia continuamente planos, puesta en escena, todo de la película de Carpenter. Además, me llama la atención que yo creo que
dejar de lado todas las otras secuelas es porque han decidido que no puede ser que Michael Myers y Laurie sean hermanos. Y eso es algo que se revela en la segunda parte. Con lo cual ya te tienes que si no quieres que sean hermanos, te tienes que eliminar. Y yo creo que es con la intención de que Michael Myers vuelva a ser como esa fuerza maligna, abstracta, que es todo lo contrario quizá de lo que hacía Rob Zombie, que le daba como... Es quizá el Michael Myers más humano de todos. Y entonces pues tira abajo todas las otras secuelas. El caso es que las cosas buenas que se han dicho de ella, tipo el personaje de Laurie, la idea de que verdugo y víctima son dos caras de la misma moneda, eran cosas que ya se habían explotado en otras secuelas. Es que ni siquiera es original. O sea, no, ya independientemente de que sea buena o mala, es que ni siquiera es original en eso. Pero igual es la que más insiste en ello, de una manera muy, muy machacona. Pero está muy mal contada, porque no hay ningún momento en el que Michael Myers sea consciente de esto. Claro, él no habla. Y hay una cosa que me hace mucha gracia en la película, que se nota que está escrita por unos fans, que es que hay muchos personajes que le insisten mucho para que hable, y él como que no quiere. Entonces debería contar con imágenes que él también la reconoce a ella, pues eso, como su otra mitad, y que necesita matarla para pasar página 40 años después, pero no hay nada en la película que te indique que Michael Myers sabe quién es ella, o que vaya a ir a por ella. Entonces creo que eso está muy mal contado. Y hay una cosa que no me gusta nada, que es que la película asume que si una chica como era Laurie en la original es atacada de joven, eso es un trauma que se va a quedar con ella para toda la vida, que no va a lograr superar y que incluso se lo va a transmitir a las dos siguientes generaciones de mujeres de su familia. Entonces me parece una idea horrible. Sí, es como usar el concepto de la Final Girl para hacer todo lo contrario a una Final Girl, es decir, no, si es que da igual que sobreviva, no lo va a superar. Es como lo contrario. Y la única manera de superarlo es la venganza. Y la venganza además con armas de fuego. Entonces no sé. Y luego también se nota que está hecha por fans en todas esas escenas de la primera que decide repetir, pero cambiando a Michael Myers por Laurie, como cuando ella está al principio esperando a su nieta fuera del colegio, o luego en el tercer acto hay un montón de escenas que en la primera protagonizaba el asesino y ahora aquí las protagoniza la víctima, que se ha convertido en verdugo. La primera vez, bueno, puede ser un guiño simpático, ya cuando lo hace 15 veces te demuestra lo poco imaginativa que es esta peli en realidad. Bueno, pues esto es nuestra opinión. Bueno, no muy compartida. Me queda decir una cosa, que es que hay un personaje que da un giro de 180 grados, un secundario, que surge de la nada y que solamente está pensado para llevar a Michael Myers del punto A al punto B. Eso es lo más patillero que he visto yo en mi vida en el cine. Es muy loco. Eso y cómo consigue la máscara son dos cosas que es lo que hace lo que tú dices, que se nota que los que lo han escrito son fans y dicen, no hombre, la máscara, ¿cómo no va a llevar la máscara? Pero la forma que tienen de llegar hasta ello es muy, muy de andar por casa. Sí. Bueno, pues vamos a pasar enseguida a la segunda mitad de nuestro programa, pero antes de ello te vamos a hacer la tercera pregunta, que es un poco para suavizar toda esta bilis que traemos con estas últimas conversaciones. ¿Cuál fue la primera película fantástica que viste, o al menos la primera que te marcó? Pues ahora que se ha vuelto a estrenar me he dado cuenta de que es Beetlejuice. Beetlejuice la vi muy pequeño, yo voy a tener 3 o 4 años, en un cine de verano, pero como que todavía recuerdo cosas. Y ahora la he vuelto a ver porque se ha estrenado en algunos cines y o sea, me marcó, y sobre todo que no entiendo por qué no se hicieron más películas así. O sea, ¿por qué no se han hecho más películas donde el título de la peli sea el nombre de un personaje que sale 15 minutos en realidad solamente, que no te explican de dónde viene a dónde va más que por un par de frases sueltas? Y que sea un concepto tan sencillo pero a la vez tan maravilloso como la burocracia del más allá, y que lo exploren a través de dos protagonistas con tanto carisma como tienen en los personajes de Beetlejuice. Toda esa sátira también de los yuppies ochenteros. No sé, es una peli que
que es una isla, o sea, no surge de ningún sitio. Se la puedes comparar con Pee Wee Herman, con la primera peli que hizo Tim Burton, esta es la segunda. Creo que la hizo mientras estaba esperando a que le dieran la luz verde a Batman, de repente le llegó este guión y le gustó. Pero ya está, o sea, no tuvo tampoco mucha descendencia y me parece maravillosa cada decisión que se tomó ahí. Creo que el primer guión era una peli de terror puro y duro y luego la convirtieron en esta cosa pues de risa, de humor negro, casi de feria. Y no sé, decisiones que tomó Burton como poner a Harry Belafonte, porque creo que en el guión original estaba pensado que las canciones fueran como de rap y contratar a un rapero famoso de la época de finales de los 80, pues la han hecho un clásico inmortal. No sé, es que me gusta mucho. Sí, yo la volví a ver hace no demasiado tiempo y la verdad es que me quedé asombrado con eso que tú dices. Es que no se parece a nada. Es que es rarísima, tiene un ritmo muy raro, Sí. tiene una serie de decisiones que dices, ¿de dónde salió esto? Pues lo que tú dices, de llamar a un personaje secundario es el que da el nombre a la película. Y por supuesto, estéticamente es todo lo que después ha hecho famoso y a mi juicio ha pervertido un poco el propio Tim Burton, pues aquí está en estado bruto y sin domesticar. Sí. Además que creo que como no tenía mucho presupuesto para efectos especiales, pues los quiso hacer más cutres todavía. O sea, tenía dinero para hacerlos mejor, pero dijo, no, vamos a hacer que se note más que están hechos a mano. Y eso me parece maravilloso y le da a la peli una textura única. No sé, es que es una película única en la historia del cine americano. Sí, estos efectos especiales son los que hace que sea tan intemporal, creo yo, y que haya envejecido tan bien. Sí. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda mitad de qué sucedió entonces, en la que en cada programa lo que vamos a hacer es dar ya completamente rienda suelta a nuestro invitado y dejar que escoja él el tema. Es decir, él escoge una película, nos lo dice previamente, claro, para que por si no vaya a ser que no la hayamos visto, y hablamos de una peli que puede que le guste, puede que no, pero le apetece charlar un rato sobre ella. Entonces cuando se lo dije a Noel, pues ¿qué película me dijiste? ¿De qué quieres hablar? Pues de The Descent, que es una peli de 2005, si mal no recuerdo, de Neil Marshall. Y no me lo pensé mucho, es que fue lo que me surgió en ese momento. Creo que es porque en el momento de su estreno recuerdo que se habló de ella como una película de terror que iba a marcar el siglo XXI. Y ahora, más de 10 años después, se ha olvidado un poco. Y me da mucha rabia que se haya olvidado porque realmente me gusta mucho. Yo creo que tiene cierta consideración sí que es verdad que está un poco olvidada, pero también está muy bien considerada entre los fans. Es una película, para quien no la haya visto, acerca de 6 mujeres, que una de ellas con un trauma gravísimo encima, que bajan a unas cuevas a hacer espeleología. Se pierden, pasan las tragedias de siempre con la espeleología y aparecen unas criaturas que las acosan. Y básicamente es esto. Esto es la película entera porque es que no tiene más. Pero está muy bien. Sí, me gusta que ya desde el principio te metan en el puro terror porque el prólogo, que es una de las pocas secuencias de la película que no ocurre bajo tierra en un ambiente opresivo, pero es lo más horrible que vas a ver. O sea, no. Luego pasan cosas muy terribles y hay monstruos muy feos, pero nada te traumatiza tanto como el prólogo. Entonces es una manera de que compartas un poco el trauma de la protagonista ya desde el principio. A mí lo que me gustó es que es la segunda peli de su director. La primera, que se llamaba Dog Soldiers, no me gustó mucho, entonces no las tenía todas conmigo cuando fue a ver esta, pero me sorprendió, me pareció un salto de gigante el que dio. En el fondo son 2 pelis muy diferentes pero complementarias. La primera está protagonizada por hombres, porque son soldados que se enfrentan a hombres lobos, y esta, todo el reparto, el 90% del reparto es femenino. Y la manera que tienen los soldados de la primera película de enfrentarse al horror es contrapuesta a la que tienen las mujeres. Como son soldados, pues es como que de repente adoptan desde el principio una actitud muy de, bueno, vamos a salir de aquí como sea, sin expresar ningún tipo de sentimientos, y ellas son todo lo contrario. Ellas como que intentan ayudarse las unas a las otras y tal. Eso me gustó mucho.
Y luego también me gustó mucho una cosa, que es desde el momento en que entras a la cueva ya no sales. Es toda la peli es pues eso, esa sensación opresiva y tenebrosa de estar realmente en una cueva. Que creo que no la rodaron en una cueva, sino que la rodaron en Pinewood, en los estudios. Exactamente. Y eso mola más, porque en el fondo está muy bien hecha, pero sí que es verdad que se nota esa sensación de, bueno, pues de decorado, ¿no? Sí. Que creo que luego he visto otras películas que sí que se rodaron de verdad en cuevas. Y claro, ahí te expones mucho a las limitaciones del entorno natural. En cambio aquí, pues Neil Marshall podía decir, bueno, pues me pones aquí una pared, aquí una estractita, y eso le da pie a construir unas escenas muy, muy bonitas. Sí, sí, estéticamente la peli es impresionante. Es lo que tú dices, que si Neil Marshall necesita una cámara en la que solo hay huesos, pues se hace. Una que es como una piscina, pues se hace. Pasillos cortos, largos, todo se va adaptando, porque efectivamente eran todo cuevas artificiales. A mí hay algo, antes de entrar a la cueva, hay algo que me parece que demuestra que la película es sencilla, pero está muy bien pensada y está muy bien escrita. El guión también es de Marshall, que es que al principio se tiene la típica secuencia para que te familiarices con las protagonistas, que están como en unas cabañas. La noche de antes la pasan en unas cabañas antes de irse a las cuevas, y creo que en cualquier otra película ahí lo que se habría hecho es ellas contándose su pasado, o sea, diciendo, pues mira, este es mi trauma, este es mi trauma y tal. Y lo que hace esta película es fijar las relaciones entre ellas. Esta está enfadada con aquella, ¿por qué tal? Esta tiene tal relación con esta, y eso luego condiciona lo que va a suceder. Y eso me parece que demuestra que la película está muy, muy pensada. Sí, está muy bien construida. Pues eso, antes ya de que llegue el horror sobrenatural, tienes la sensación, antes de meterte en las cuevas, tienes la sensación de que conoces a estos personajes. Y mucho, mucho mejor que si lo que hubieran hecho hubiese sido eso, simplemente una exposición de su pasado y tal. No necesitas eso, sino que simplemente necesitas saber cómo se llevan entre ellas y sobre todo en relación a la protagonista. Y lo consigue de una manera muy, muy sencilla, pero muy efectiva. Es que se nota que está muy bien construida desde el principio, hasta cada detalle. Sobre todo, bueno, ya cuando entremos en el tercer acto, donde ya la cosa se vuelve más loca y hay incluso guiños pues a Argento o a Aliens, pero no son guiños de listillo, no es lo que hablábamos antes en Halloween, sino que están muy bien integrados, y si no has visto las películas a las que es referencia, no pasa nada, no hace falta. Y todo fluye muy bien, igualmente. Sí, y además algunos de los guiños son rarísimos. A mí hay uno que me llama mucho la atención, que supongo que lo verías. Bueno, si no tienes la peli muy fresca, a lo mejor no, que es un guiño a Apocalypse Now, que es cuando ella sale del agua. Es idéntico, con una iluminación, porque claro, como ellas se van iluminando pues con estas barras de luces muy brillantes, eso facilita lo que tú dices, como guiños a Suspiria y demás, pero también uno muy raro a Apocalypse Now. Pero curiosamente tiene sentido, porque el viaje que está haciendo ese personaje al fondo de las cuevas y al fondo de su alma, por así decirlo, tiene mucho que ver con el corazón de las tinieblas, ¿no? Sí. Bueno, y hay que hablar de los monstruos. Es que a mí me encanta, sobre todo me gusta la idea de que sean... La peli no se explicita, pero más o menos queda claro que son unos hombres de las cavernas que se han quedado ahí, que no salieron nunca a la superficie, entonces han evolucionado para adaptarse a ese entorno. Pero no solamente hay hombres de las cavernas, sino que también hay mujeres y niños. O sea, es todo como una sociedad perfectamente que vive ahí y que se come a la gente que entra, porque bueno, pero ellos no son mal, no tienen la culpa, es que simplemente es así. Y no está explicado, pero lo ves perfectamente con las imágenes, y eso es muy guay. Sí, y además el diseño es muy chulo. Tienen como un aire, como una especie de Nosferatu, con la cara y tal. Tiene cierto parecido. Y la verdad es que es uno de los monstruos más memorables de la época, por esto que dices, que no necesitan encontrarse la típica pintura rupestre que te cuenta toda la historia de esta civilización, pero sin embargo, solo con la aparición de un niño monstruo y una mujer monstruo, dices,
Aquí hay viven ahí. Viven aquí. Es que viven ahí. Esto es un martes para ellos. Sí. A mí Marshall me gusta mucho. Aparte de Dog Soldiers que mencionabas, hizo después Doomsday, que está bastante bien. A mí me parece que se le va un poco de... O sea, es una peli mucho más ambiciosa y creo que se le va un poco de las manos. Pero luego hizo una que es Centurión, que a mí me gusta muchísimo y que creo que tienen en común con esta como la concisión de espacio, de personajes, de gente acosada. Tiene cosas en común, pero como en una ambientación imprevista, que es los romanos. Siempre son, menos Doomsday, que sí que es verdad que ahí se le fue un poco, siempre son pelis muy viscerales, muy pequeñas, que van muy al grano y que saben muy bien lo que quieren conseguir y lo consiguen con muy pocos medios. Y eso está... Creo que ahora trabaja en televisión y bueno, claro, para las series de televisión esto es una bendición. Un tío con las cosas tan claras y que sepa sacar tanto de unos medios tan limitados, pues es lo suyo. Sí, además los episodios que ha hecho para series como Constantine, Juego de Tronos, Westworld, es decir, pelis que temáticamente son afines a su mundo. Ahora está con Hellboy, que a ver qué sale de ahí. Y se rumorea que la secuela de Skull Island. Así que... eso no lo sabía. Saber lo que... Viene Pero había olvidado que había dirigido los episodios de Juego de Tronos y siempre dirige los episodios como de las batallas, ¿no? Debe ser por eso, porque el tío puede sacar mucho con muy poco. Y parecen episodios... Realmente igual son los más caros de la tele que se hacen ese año, cada año de su estreno. Pero se deben de hacer con mucho menos dinero del que tiene una película ambientada también, pues eso, en un entorno de espada y brujería. Pero parecen superproducciones. Porque ya tiene mucho callo y es muy bueno, y sobre todo es eso, es muy visceral y sabe dosificar muy bien la violencia y las sorpresas. Me gusta mucho Marshall. Y bueno, y finalmente quería que comentáramos el tema de los dos finales, que sabes que tiene dos finales la película. Cuando le comenté a distintas personas que íbamos a hablar de Descent, muchos me dijeron, bueno, está muy bien, pero si no fuera por el final europeo, que es como una especie de final doble, que no podemos contar aquí, pero digamos que la película da un giro muy raro y que fue recortado en la versión americana. Y bueno, realmente no podemos comentar mucho de este tema. No, pero ¿A ti qué te parece? A mí me gusta mucho más el europeo, pero recuerdo que él también defendía el de la versión americana, el recortado, porque en teoría parece un final más feliz, pero él decía, no, es feliz en el mismo sentido que es feliz, por ejemplo, el de La Matanza de Texas. Vale que ella escapa del horror, pero no es un final feliz. Todo lo que ha pasado. Esta persona lo ha pasado muy mal. Igual tiene razón Halloween y ha quedado tocada de por vida. Pero me gusta mucho más el europeo por eso, porque tiene como una especie de doble mortal, tirabuzón que lo hace más macabro y más desolador todavía. A mí me gustan las pelis que acaban así, mal. Que te dejan roto. Hombre, las pelis de terror que acaban mal siempre están bien. Me dijiste que no la habías visto, pero yo sí la he visto porque he hecho mis deberes, que es la secuela. ¿No sabes absolutamente nada de la secuela? No sé nada. La secuela continúa a renglón seguido. O sea, la secuela es lo que pasa... Cuando acaban los créditos de la primera, pues eso es la secuela. Y reconozco que la empecé a ver con las uñas porque me parecía que la primera funcionaba muy bien como funcionaba, y las soluciones argumentales que se inventan para llevar de nuevo a la protagonista a la cueva inmediatamente después de que haya salido son un poco de andar por casa. Pero de repente la peli se vuelve loca. Es mucho más violenta, mucho más sangrienta que la primera. Por supuesto se ve mucho más a los monstruos. Digamos que es menos elegante, pero es como le sucede a otra secuela que a mí me cae muy simpática, que es la secuela del reboot de Las colinas tienen ojos. Es como una especie de explotación italiana de la primera parte. Es decir, dicen,
Bueno, a ver, la primera estaba muy bien, pero aquí lo que necesitamos es más sangre y más bichos y más de todo. Entonces, es una peli claramente inferior, es incomparable en términos de guión y de tensión y tal, pero es muy gamberra y muy divertida. Pues la veré. Así que, sí. Pero es un poco como Aliens, entonces. Sí, que un poco. Hay que volver. Hay que volver y con marines esta vez. Sí, exactamente, un poco eso. Bueno, pues esto es lo que teníamos que contar y hasta aquí hemos llegado en el primer episodio de qué sucedió entonces. Noel, muchas gracias por acompañarnos en este debut. Encantado, gracias a ti por invitarme. Y nada, a nuestros oyentes nos veremos en la próxima entrega de qué sucedió entonces, con más cine fantástico, más terror y más cuevas con bichos. Hasta luego.